Romanos capítulo 2, vamos a comenzar el capítulo de Romanos esta mañana y estaremos aquí por las próximas 2 o 3 semanas. Verso 1 al 5, Romanos 2, 1 al 5. Dice así la palabra del Señor: por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que tú seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Los sermones anteriores, si ustedes recuerdan, y si no los ha escuchado, les aconsejo que los escuche para que tenga un contexto a todo lo que estoy hablándoles. Pablo nos está mostrando a nosotros que el hombre por naturaleza está en un estado de corrupción. Que en vez de reconocer a Dios, glorificar a Dios y servirle y darle gracia, darle gloria por quién es Él y por lo que Dios hace, el hombre suprime la verdad de Dios en su pecado, en su injusticia, en su corrupción, ¿verdad? Y en vez de adorar al Dios verdadero, adora a la criatura. En vez de adorar al Dios que se revela a través de la creación, adora a la creación. ¿Entienden eso? Pablo dice allá en el primer capítulo de Romanos, verso 18 en adelante, que Dios se revela a través de la creación. Que la creación habla de su poder y de su gloria. Por tal razón nadie tiene excusa de decir yo no sé quién es Dios. Pero el hombre, en vez de darle gloria y honra al Dios de la creación, cambia las prioridades y adora a la creación en vez del Dios de la creación. Eventualmente, el hombre, al hacer tal cosa, termina exaltándose a sí mismo y pone sus deseos carnales y pecaminosos por encima de la gloria de Dios. Y es lo que vimos en la última semana. Como el hombre termina cayendo, por así decirlo, en un estado de constante caída. Y valga la redundancia lo que estoy diciendo, el hombre cae en un estado de constante caída. Vimos la semana pasada cómo es de una escalinata a otra, porque dice que Dios los entregó. Vimos, les hablé a ustedes la semana pasada, que es el juicio del abandono de Dios. Cuando el hombre persiste e insiste en no querer reconocer a Dios, Dios manifiesta su juicio sobre el hombre, haciéndolo o dejándolo o abandonándolo en el camino que va, y el pecado del hombre entonces va en aumento. Y recibe en sí mismo la paga por tal pecado. En los versos 24, 26 y 28, el apóstol Pablo nos dice que porque ellos no quieren reconocer a Dios y porque no le quieren dar gloria a Dios y porque no quieren darle gracias a Dios, dice que Dios los entrega. Mira lo que dice el verso 24. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones. Verso 26. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes. Hablando de la homosexualidad. Y el verso 28, y como no tuvieron bien en reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. ¿Usted ve cómo va cayendo? Comienza con las lujurias del corazón, a las prácticas homosexuales, eventualmente a una mente depravada que no puede reconocer ni entender la verdad de Dios. Es imposible. Usted trata de argumentar con una persona que está en ese nivel, en donde su mente ya está predeterminada a rebelarse en contra de Dios, a ignorar y rechazar todo lo que sea verdadero y justo de parte de Dios. Es imposible dialogar con una persona así, porque está en un estado de mente depravada. Y le decía a ustedes que eso, por así decirlo, es un paralelo a la condición que nuestra sociedad está hoy día, ¿verdad? En donde Pablo dice que no solamente practican estas obras de maldad, sino que aplauden. O sea, le dan aprobación a aquellos que los practican. Y si usted practica, a la persona que practica el pecado, pues públicamente se le reconoce como algo bueno. Hoy día, ¿sabe qué? Hoy día, si usted, por ejemplo, en el caso de los varones, si usted es un hombre no homosexual, o sea, heterosexual, se le considera peor a si usted se fuera un hombre homosexual. O sea, se le da más importancia, más reconocimiento a esa práctica pecaminosa que a lo que Dios ha ordenado
de parte, de su parte en su palabra claramente. Por ejemplo, miren, para que ustedes vean hasta dónde llega la depravación de la gente, condenan, rechazan. Por ejemplo, usted conoce, hay una cadena de restaurantes, se llama Chick-fil-A, que los dueños son cristianos, por eso ellos no abren los domingos, porque es el día del Señor y ellos no quieren que ninguno de sus empleados trabaje el domingo. Ellos no discriminan contra nadie, ellos contratan a cualquier persona, o sea, no hay discriminación de contratación de empleados, pero los dueños creen en el matrimonio de un hombre y una mujer, y por tal razón hay gente que los protestan, tratan de pasar leyes para que no abran tiendas de ellos en diferentes lugares. Eso es una mente depravada, que ya está tan inculcada, ya está tan predeterminada a andar en el pecado, que mi amado hermano hace lo que sea para tratar adrede de implementar la agenda de pecado que ellos tienen y de castigar a cualquier persona que se atreva a hablar en contra de lo que ellos creen o practican. No sé si ustedes se recuerdan que en el estado de Colorado hubo un repostero, que vino una pareja homosexual a pedirle hacerle un pastel o un bizcocho de boda, y él se negó a hacerlo porque iba contra su conciencia de practicar, para ser parte de la celebración de algo que él no creía que estaba correcto. Lo demandaron, llegó hasta la Corte Suprema, y entonces él terminó ganando la batalla legal y terminó todo bien, pero ahora hay otra segunda demanda. Ahora un transexual volvió a hacer lo mismo, ahora es adrede. Ahora fue de vuelta allí y otra segunda demanda está pasando sobre la misma persona porque no quiere hacer un bizcocho para una práctica que en este caso él considera pecaminosa. En este caso ya estamos hablando de que están persiguiéndolo adrede, ¿ves? Esa es la mente de nuestra sociedad hoy día, que es donde nosotros vivimos. ¿Ves? Vivimos en una sociedad que aplaude, justifica el pecado y persigue a aquellos que se atrevan a hablar en contra de él. ¿Okay? Y vimos la semana pasada cómo es que Dios juzga y condena tales prácticas. Bien, ahora, después de considerar todas esas cosas tan horribles que Pablo menciona ahí, mira, se las voy a leer rapidito, para que ustedes recuerden la lista de pecados, que no entramos en detalle a ver la semana pasada, porque muchas de ellas son bastante autoexplicativas, y el tiempo tampoco nos daba. Pero mira la lista de pecados: llenos de injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaño, malignidad, son jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan aprobación a los que las practican. ¿Ves la lista de pecados ahí? Gravísima. Ahora, después de escuchar eso, muchos dirán, yo no soy así. Eso será para otro. Ese anillo le sirve a otro. O ese es el zapato de otro. Yo abro mi sombrilla y que se moje el otro, ¿ves? Hay quienes entonces mirarán la condenación, el juicio que Pablo acaba de mencionar respecto a aquellos que practican el pecado de manera abierta y que practican todo tipo de injusticia. Y hay quienes tratarán de justificarse porque según ellos tienen un sentido de moralidad y ven que esto de alguna manera los libra a ellos del juicio que Pablo acaba de mencionar y del castigo divino que claramente caerá sobre todos aquellos que practican todos esos males. Siempre esa persona. Es más, una de las cosas que yo le he dicho a ustedes es que en nuestra sociedad hispanoparlante o latinoamericana, la religiosidad es un problema gravísimo. Es grave lidiar con el religioso. Esto es lo que quiero decir con el moralista. El moralista o religioso no necesariamente tiene que ser religioso. La persona moralista es la que cree que por su comportamiento bueno no tiene culpa ninguna. Eso se da tanto en los círculos religiosos como en los círculos seculares. Piensan que por ser una persona decente en la sociedad, que se comporta con cierto grado de moralidad, entonces están libres de toda culpa. Nuestra sociedad hispana sufre mucho de esto. ¿Por qué? Por la religión. La gente cree que, porque como le han enseñado por la religión católica, apostólica, romana, que si usted cumple con ciertos requisitos, pues usted va a entrar al cielo y eventualmente si usted, aunque no se porte tan bien, lo sacan de pena, lo llevan a gloria eventualmente. Lo sacan del purgatorio y lo llevan al cielo. Es lo que enseña. Y dentro de la religión de nuestra sociedad,
pues la gente siempre trata de darse un sentido de valor a sí mismo y yo no soy tan malo realmente. Es más, muchas veces, le he dicho a ustedes esto anteriormente, usted le pregunta a una persona, ¿tú vas para el cielo? ¿Cuál es la respuesta que la mayor parte de las personas dan? Bueno, pues yo soy una persona buena. Yo no fumo, yo no bebo, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo trabajo, yo suplo mi familia. Esa es la lista de excusas que la mayor parte de las personas sacan. Ese es el moralista, el que cree que porque tiene un comportamiento decente, y no estamos diciendo que es malo tener un comportamiento decente, es más, claramente sabemos por la Escritura que el cristiano debe ser un ejemplo de lo que un comportamiento decente es. Los más decentes en la tierra deben ser los creyentes, eso lo sabemos. Pero el problema del moralista es que cree que por su comportamiento decente está libre de juicio. Y Pablo sabe que inmediatamente él, acabando de condenar al pecador que practica todos esos pecados horribles que acabamos de mencionar ahí, ¿verdad? Vendrá alguien y dirá, pero yo no, porque yo no hago ninguna de esas cosas. Es más, mira, antes de proseguir, Pablo, usted va a darse cuenta de algo a través de esta epístola a Romanos, de este capítulo 2 hasta el capítulo número 11. Pablo, él prevé los argumentos que se presentarán en contra de lo que él está diciendo y los contesta antes de que los argumentos surjan. Es como si él tuviese, yo le llamo el antagonista imaginario de Pablo. Él a través de la epístola constantemente está sabiendo que alguien va a decir algo. Y antes de que alguien diga algo, él lo dice. Déjeme dar unos cuantos ejemplos para que usted vea lo que quiero decir. Aquí, por ejemplo, en el capítulo 2, verso 1, lo vemos claramente. Él le dice, por lo cual tú no tienes excusa, oh hombre. Aquí él sabe que alguien va a decir, yo no estoy en esa condición de pecado, así que yo estoy libre. No, espera un momento. Tú no tienes excusa, hombre. Quien quiera tú que seas. Ya él sabe que alguien va a decir algo. Y refuta el argumento antes de que surja. Mira el verso 17, el capítulo 2. Pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley de Dios, te glorías en Dios. Ya él sabe que los judíos van a decir algo también. Y él prevé el argumento y ya da la contestación antes de que alguien la pueda decir. Mira el capítulo 3, verso 9. Él hace lo mismo. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Él presenta la pregunta, sabiendo que alguien va a decir, quiere decir que nosotros somos mejores que ellos. No, de ninguna manera, dice él. Capítulo 4, verso 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Haciendo preguntas, sabiendo que alguien las va a hacer para entonces refutarlas. Verso 1 del capítulo 6 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice él. ¿Ve? El ver argumento hace la pregunta como una manera de contestar argumento antes de que surja. Verso 15, el capítulo 6 igual. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ningún modo. Capítulo 7, verso 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. ¿Usted ve cómo él ya ve el argumento? Hace la pregunta para anticiparlo. Verso 14 del capítulo 9. Este es uno de mis preferidos. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque está hablando ahí de que Dios es soberano y que Él es el que rige y Él es el que endurece. Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Él es el que ahora endurece el corazón, hablando del corazón de la persona. Y dice, ¿hay injusticia en Dios? De ningún modo. Verso 30 y 31 del capítulo 9 igual. ¿Qué diremos entonces? ¿Que los gentiles que iban tras la justicia alcanzaron justicia? Es decir, la justicia es por la fe. Y que Israel, que iba tras la ley de la justicia, no alcanzó esa ley. ¿Qué diremos entonces, dice él? Verso 1 del capítulo 11, él hace lo mismo. ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo. Y el capítulo 11, verso 11 también. Digo pues entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Esas repeticiones es una forma de Pablo, una vez más, pelear la batalla con el antagonista imaginario que él tiene. Él sabe que alguien va a refutarlo. Y es lo que está haciendo esta mañana en el capítulo 2. Vamos allá al capítulo 2 entonces. En donde él sabe que alguien va a excusarse y decir, pero yo no soy como esa gente que tú acabas de describir en el capítulo 1, verso 18 en adelante. Yo no soy un idólatra, yo no soy un lujurioso, yo no soy un adúltero, yo no soy un fornicario, yo no soy ninguna de esas cosas que tú acabas de decir, así que estoy libre. Y él sabe que ese argumento viene y antes de que el argumento surja, lo contesta. ¿Okay? Ahora, esta porción que estamos considerando en esta mañana
realmente es parte de una porción más amplia, hasta el verso 16. Mi intención era cubrir hasta el verso 16 esta mañana, simplemente el tiempo no me iba a dar. Y el argumento principal de Pablo, el centro de esta porción realmente, es que Dios es imparcial. Y eso lo veremos la semana que viene en más detalle. La imparcialidad de Dios. Y el centro, el núcleo de esta porción está en el verso 11. No lo leímos esta mañana porque no voy a poder llegar hasta allá. Pero el verso 11 dice que Dios no hace acepción de personas. ¿Okay? Ese es el centro de esta porción. El moralista cree que por un comportamiento decente Dios no lo va a castigar. Y Pablo dice, no. Dios no hace excepción de personas. Él juzga a todos. Tanto al pecador que practica su pecado abiertamente como el moralista que lo practica en su corazón. Ese es el problema del moralista, que aunque no hace el pecado quizás abiertamente, sabe dónde lo practica. En el corazón. Y no tiene manera de justificarte. Dios no hace excepción de personas. Dios no hace excepción de personas ni para la salvación ni para la condenación. Y ese es el núcleo de este pasaje. La semana que viene veremos cómo Dios es imparcial. Pero antes de llegar allá, entonces, vamos a ver, veamos, lo que Pablo nos habla acerca del moralista. Y como dije, le puse por título la condenación del moralista. Y vamos a ver tres puntos principales. Una vez más, cuando digo moralista, para definir el término, que lo voy a repetir muchas veces a través de este sermón y no se lo olvide. Una persona que cree que por su comportamiento decente externo está justificado delante de Dios. Y una vez más, eso se da tanto dentro de la religión o la iglesia. Dentro de las bancas de la iglesia tenemos muchas personas así, que piensan que por su práctica religiosa, yo vengo y me siento, yo voy al sermón y escucho al pastor predicar todos los domingos. Hay personas que creen que por sentarse a escuchar un sermón, Dios no los va a condenar ni los va a juzgar. Hay personas que creen que por poner un dólar en la ofrenda, Dios no los va a condenar ni a juzgar. Hay personas que creen que porque viven una vida más o menos decente, están libres de culpa delante de Dios. Ese es el moralista. ¿Okay? En nuestros términos podemos llamarle también el religioso. Y en los términos bíblicos del tiempo de Jesucristo le podíamos decir el fariseo. Que estaba sucio por dentro, pero limpiaba lo de afuera. Y Jesucristo lo compara con sepulcros blanqueados, ¿verdad? Podridos. Un sepulcro está lleno de ¿qué? Está lleno de muerte, aunque por fuera le han puesto bleach, Clorox, el blanqueador, ¿verdad? Todo bien lindo por fuera, pero internamente completamente condenado. Ese es el moralista. Vamos a ver tres puntos principales acerca del moralista. Y yo quiero exhortarles a que ustedes hagan algo, por favor. No hagan lo que el moralista haría. Lo que el moralista haría al escuchar este sermón es decir, eso no es para mí. Eso es ese es para Juanito. Eso es para Pedrito. Eso es lo que el moralista haría. Apuntaría hacia afuera y no aceptaría el mensaje como para sí mismo. No haga eso. Mi exhortación es, examínese usted a sí mismo a la luz de esta escritura, y si usted está practicando estos pecados o está haciendo estas acciones erróneas, arrepiéntase de ellas. Aún los creyentes, aunque seamos verdaderos creyentes, podemos caer en estos errores de pensar que es que por nuestro propio esfuerzo es que Dios nos libra o nos salva, cuando sabemos que la única manera de salvarnos es a través de la obra perfecta de Jesucristo. ¿Amén? Tres cosas entonces, tres puntos principales. Tres problemas que el moralista tiene, ¿ok? Voy a dar rápido. El primero, él se condena a sí mismo. El moralista se condena a sí mismo. Número dos, el moralista no entiende el carácter de Dios. No entiende el carácter de Dios. Y número tres, el moralista acumula ira para sí mismo. Tres puntos principales. Comencemos con el primero. El moralista se condena a sí mismo. Y la pregunta que tenemos que hacer, por supuesto, es cómo es que él se condena a sí mismo. ¿Sabe cómo se condenan? Porque el moralista condena los pecados de otros, condenan la injusticia de otros y exigen quizás juicio sobre las otras personas. Pero cuando él hace eso, cuando él examina y mira a la otra persona y condena a la otra persona, él está entonces apelando a una autoridad superior para basarse en ese juicio. Y ahora esa misma regla que él usa para condenar el pecado de otro se le aplica a sí mismo, dejándolo entonces bajo la condenación, la misma condenación que el pecador está. ¿Okay? Es como
el niño que es muy rápido para apuntar y acusar a su hermano delante de su padre, pero cuando el padre no lo ve, hace lo mismo por lo cual él acusaba a su hermano. Ese es el moralista, rápido para juzgar a los demás. Ese es malo, ese es un pecador, ese es un fornicario, ese es un adúltero, ese es un ladrón, mira, ese es un mentiroso. Y juzga y condena a la otra persona. Pero Pablo dice que de la manera en que juzga y condena a la otra persona, ¿qué hace? Se condena a sí mismo, porque la regla que él usa para condenar al otro se le aplica también a él. Mira el verso número 1 para que lo vea. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera tú que seas, que juzgas. Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Tú estás tanto acusando al otro por su pecado y no miras que dentro de ti estás en la misma o peor condición, es lo que Pablo está queriendo decir. Y la regla que estás utilizando para juzgar y condenar al otro, ahora te cae sobre ti mismo. Por eso es que el moralista se condena a él mismo, porque al juzgar al del otro, cae el juicio también sobre él. Ellos están equivocados al evaluar su posición moral. Pablo dice, tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Los moralistas tienen dos errores principales en este ámbito. Uno, ellos subestiman la altura de la norma de justicia de Dios, que abarca tanto la vida interior como la exterior. Déjame repetir eso. El moralista subestima la altura de la norma de justicia de Dios, que abarca tanto lo interior como lo exterior. O sea, él no comprende que aunque quizás él no haga el pecado externo como el que él está juzgando lo hace, debido a que lo tiene en su corazón, la condenación es igual sobre él que como sobre el otro. Confunde ahora este asunto del pecado externo y el pecado interno. Confunde ahora la realidad de que el problema del pecado no es principalmente un problema externo, es primordialmente un problema del corazón. Y Pablo dice, tú que practicas las mismas cosas. Adiós, pero ¿cómo va? Sería bien hipócrita, ¿verdad? Bueno, sí, la mayor parte son hipócritas. Que siendo fornicario va y condena al que fornica también, ¿verdad? Sería hipocresía. Pero muchos de ellos, aunque no practiquen la fornicación, por ejemplo, o condena al ladrón a la misma vez él robando. Pero muchas veces, aunque no practiquen externamente el pecado, el problema del moralista es que no entiende que la situación que él tiene que resolver no es externa, es que es interna. Es lo que Jesucristo enseñó en el Sermón del Monte, capítulo número 5 de Mateo, donde Él nos habla allí acerca de que el problema que el hombre tiene está dentro de su corazón. ¿Se recuerdan de esta porción? Donde Jesucristo dice, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca a su hermano, una maldición sobre su hermano, será culpable delante de la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno eterno. ¿Qué está haciendo Jesucristo ahí? Él está ahora internalizando lo que para los judíos solamente era una práctica errónea en lo externo. Siempre y cuando yo no mate a la persona, siempre y cuando yo no hiera físicamente a la persona, no importa lo que yo piense de la persona o cómo yo trate a la persona en mi corazón y con mis palabras. Y Jesucristo dice, no, el problema es que estás condenado no porque cometiste homicidio, sino porque ya hay odio en tu corazón. ¿Ves lo que Jesucristo hace? Él internaliza el pecado. Lo mismo hace Él con el asunto del adulterio. Mira el verso 27 y 28 de Mateo 5. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo hombre que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Jesucristo toma ahora el pecado y lo lleva donde está la raíz del mismo, aquí dentro. Ahora no es si cometiste el adulterio externamente, físicamente, haciendo el acto, es qué ocurre dentro del corazón. O sea, los judíos, especialmente los fariseos, habían convertido la religión de ellos en una práctica solamente externa, lo que se hacía externo, siempre y cuando yo no me acueste con ella, en este caso adulterio, ¿verdad? No importa cómo la mire, no importa que la desee, no importa que piense en ella, no importa que haga todas las malicias en mi corazón y mi mente, estoy bien. Jesucristo dice, no.
ya estás en pecado, en condenación, porque dentro de tu corazón es donde surge el pecado. Es aquí el problema es interno. Es acá adentro. Por ejemplo, en el caso de Eva en el huerto, mucha gente cree que el pecado fue cuando ella le metió el mordisco a la fruta prohibida. No. Lea el texto bien. Dice que ella la vio y la codició. Ahí es donde comenzó el problema. Ella la deseó. Comenzó en el momento que su corazón deseó hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Ahí estaba el problema. Ella ya había pecado antes de comer la fruta. Cuando por fin toma la fruta y la muerde, ya es que está ahora accionando sobre lo que ya su corazón había determinado hacer. Y Jesucristo lo que está haciendo aquí, eso mismo hace aquí en el capítulo 5 de Mateo, diciéndole a los fariseos y a los judíos, ¿ustedes creen que Dios solamente mira lo externo? No, Dios mira lo interno. Y ese es el problema del moralista, que cree que porque no cometa el pecado de manera externa está libre de juicio. Pero el problema es que su corazón está lleno de pecado. Aunque no lo admita, aunque no lo diga, aunque no lo confiese, aunque no lo practique abiertamente, el hecho de que su corazón ya hay pecado, ya es digno del juicio divino. Así que el primer problema que tiene en este caso, no entiende que Dios, la justicia de Dios abarca tanto lo interior como lo exterior. ¿Okay? Lo otro es que subestiman la profundidad de su propio pecado. Es una tentación natural y universal el exagerar las faltas de los demás mientras que minimizamos las faltas propias. ¿Okay? Es lo que Jesucristo habla ya en el capítulo 7 de Mateo cuando dice antes de tú sacarle la paja del ojo de tu hermano, ¿saca qué? La viga del tuyo primero. Nosotros tenemos esa tendencia natural. Tomamos el pecado del otro y lo hacemos más grande y el de nosotros lo hacemos más pequeño, lo ignoramos. Lo barremos bajo la alfombra o lo escondemos. Y el moralista hace eso mismo. Cree que aquel que practica el pecado externamente es más pecador que él. Porque yo no hago las cosas que él hace. Y aumenta el pecado del otro y disminuye el pecado propio. ¿Okay? Entonces comienza a juzgar a los demás, pero justificándose a sí mismo. Mira, el punto de Pablo aquí es el siguiente. Si alguien tiene suficiente conocimiento para juzgar la condición de otra persona, queda entonces autocondenado. Repito eso. Si alguien tiene suficiente conocimiento para condenar la condición de otra persona, queda entonces autocondenado, porque tiene suficiente conocimiento para juzgar su propia condición. Y por eso es que Pablo dice, tú que juzgas a otro, a ti mismo te condenas. Porque la regla de juicio que utilizas para juzgar al otro, también se te aplica a ti. ¿Okay? Ese es el primer punto. Entonces, el moralista se condena a sí mismo. Segundo, el moralista no entiende el carácter de Dios. El moralista no entiende el carácter de Dios. Y voy a hablar de dos cosas aquí principalmente. Tres cosas. El moralista, primero, no entiende que el juicio de Dios es justo. Mira el verso número 2. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Ve? Él no comprende que Dios es justo en condenar a aquel que practica lo malo. ¿Okay? Sabemos que todo lo que Dios hace es justo. Dios nunca hace nada injusto. Nunca Dios hace nada injusto. Mira lo que Pablo dice del juicio de Dios. Sabemos que el juicio de Dios justamente. Y si vamos al verso número 5, rapidito, allí el apóstol Pablo usa unas palabras similares, donde él dice que el juicio de Dios es justo. Y da la revelación del justo juicio de Dios. Todo lo que Dios hace es justo. No hay injusticia en Dios, Pablo dice en Romanos 9:14. Mira lo que dice Salmo 9:4. Porque tú has manifestado tu derecho y mi causa, te sientas en el trono juzgando con justicia. Salmo 9:8. Él juzgará al mundo con justicia, con inequidad ejecutará el juicio sobre los pueblos. Salmo 96:13. Delante del Señor, porque Él viene a juzgará la tierra con justicia y a los pueblos con fidelidad. Dios es justo en todo lo que hace. Y lo mismo se aplica al juicio.
Si Dios juzga o condena algo, nosotros no tenemos ahora ninguna excusa para decir o ninguna motivación para decir, eso es injusto. Dios está haciendo mal, porque todo lo que Dios hace es completamente justo y bueno. ¿Ok? Ahora, quizás el moralista entiende esto de que Dios justamente condena y por eso es que acusa a los demás. Porque la ley de Dios está escrita en el corazón del hombre. Y Pablo dice en el capítulo anterior que las personas saben que sus obras son dignas de muerte. Pero ¿qué ocurre con él? Él tiene una esperanza secreta. El hipócrita moralista o religioso tiene una esperanza secreta en su corazón. Él piensa que de alguna manera Dios lo juzgará a él por un estándar más bajo de la verdad y la rectitud perfecta de Dios. Él cree que porque él siendo externamente bueno, Dios va a usar un juicio más bajo, más débil o menor sobre su vida que sobre los demás. ¿Okay? Él sabe lo suficiente como para conocer la maldad de su corazón, pero espera que en vano que Dios lo juzgue de la misma manera superficial que la mayoría de las demás personas juzgan. Él piensa que de alguna manera Dios va a terminar librándolo a él del juicio. Y es porque no entiende el carácter de Dios. No comprende el justo juicio de Dios. No comprende la santidad de Dios. ¿Saben que uno de los problemas más grandes que la gente tiene hoy día en relación a Dios es que no comprenden cuán santo es Dios? Si la gente entendiera cuán santo es Dios, tendrían una visión diferente acerca de Dios. Y se humillarían delante de su presencia y pedirían misericordia. Pero como la mayor parte de las personas no comprenden el carácter de Dios y su santidad y su justo juicio, tratan a Dios a veces como si fuera un juego. Yo no sé si en los países natales de ustedes tienen un refrán similar, pero en Puerto Rico decimos, creen que Dios es un peso en el bolsillo. O sea, lo saco cuando lo necesito y lo meto para atrás cuando no. La gente tiene un entendimiento inapropiado acerca del carácter divino y de su juicio santo y justo. Y por tal razón, piensan que pueden escapar el juicio de Dios. Ese es el punto número 2 aquí. No entiende el juicio de Dios, no entiende el justo juicio de Dios y por tal razón piensa que puede escapar o puede ser librado de él mismo. Se autojustifica delante de Dios por sus obras. ¿Se recuerdan que en Lucas capítulo 18, versos 9 al 14, tenemos una historia de un hombre fariseo y un publicano o cobrador de impuestos? ¿Se recuerdan de esa parábola? Jesucristo les da una parábola y allí pinta a dos hombres, ambos orando en el templo. Uno se autojustificaba. Mira cómo dice. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. Me encanta siempre cómo dice eso. El fariseo puesto en pie oraba ¿para quién? Para sí. No estaba orándole a Dios. Estaba orando para sí mismo. Estaba orando para exaltarse a sí mismo, para engrandecerse a sí mismo. Y oraba de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. El recaudador de impuestos estaba allí, el publicano estaba ahí cerca de él. Yo ayuno 2 veces por semana, yo doy el diezmo de todo lo que gano. Usted ve cómo él se justifica por sus obras externas. Y piensa él, como no comprende el carácter y la santidad de Dios, piensa él que sus obras externas aplacan la ira de Dios. Piensa él que es librado del juicio divino o que Dios va a tratarlo con menos severidad porque tiene obras para justificarse. Y luego mira al recaudador de impuestos y dice: yo no soy como él, por lo menos. Gracias a Dios que yo no soy como él. Sabemos la historia, ¿verdad? Porque el publicano allí junto a él dice que no se quiere ni siquiera acercar muy cerca al altar, a una distancia. Lo golpeaba y pedía perdón y misericordia. Jesucristo dice: ¿cuál de esos dos ustedes creen que fue justificado en su casa primero? El publicano fue justificado y el otro no, porque el otro se autojustificó. Entonces el hombre moralista cae en ese error. Piensa que puede de alguna manera escapar el juicio de Dios porque no comprende la perfección del juicio divino, la justicia de Dios y la santidad de Dios, y cree que sus buenas obras externas pueden de alguna manera
aplacar la ira divina. ¿Okay? ¿Saben qué? Si un hombre no puede escapar de su propio juicio, ¿cómo va a poder escapar del juicio divino? En el punto número 1 dijimos que el moralista se condena a sí mismo, porque con la regla que juzga a otro, se condena, ¿verdad que sí? Ahora, si él no puede librarse de su juicio, de su propio juicio, ¿cómo va a poder librarse del juicio de Dios, que es infinitamente santo? ¿Ve? El hombre hipócrita, moralista, que se juzga a sí mismo y que juzga a quienes practica las cosas pecaminosas, él mismo las practica y cae en condenación, no entendiendo una vez más el carácter de Dios. Y el punto número 3 es que él es insensible a la bondad de Dios. Insensible a la bondad de Dios. Él piensa que puede escapar al juicio de Dios. Él no entiende que el juicio de Dios es justo. Y número 3, es insensible a la bondad de Dios. Porque tiene un corazón endurecido. Déjeme leer el verso número 4. Mira lo que dice. O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. ¿Okay? ¿Saben qué? Sin excepción ninguna, cada persona que vive y que ha vivido ha experimentado la bondad de Dios, la paciencia y la tolerancia de Dios. Cada respiro que una persona toma es una demostración de la bondad divina. Cada bocado que prueba con su boca, cada trago de agua que toma, cada mañana que el sol sale, cada vez que la lluvia o la nieve caen, es la bondad de Dios manifestándose sobre cada persona. Cada pedazo de pan proviene de la buena provisión y amable provisión de Dios. Dios es la única fuente de bondad, de misericordia. Todo lo bueno, todo lo valioso, todo lo que nos llena el corazón de gozo viene de parte de Dios, de la mano bondadosa de Dios. Ahora, tenemos que entender que la bondad de Dios, cuando Él extiende su bondad sobre los seres humanos, no es para darles excusa a los hombres de continuar en su pecado, sino para convencerlos y guiarlos al arrepentimiento. Dios, cuando expresa su bondad, lo que Pablo está diciendo aquí, cuando Dios da su bondad, lo que quiere es llevar al hombre a que regrese a Dios en arrepentimiento. Pero muchas personas malinterpretan la bondad de Dios y creen que porque les va bien, creen que porque las cosas no le van mal, creen que porque no están siendo castigados, entonces puedo continuar viviendo la vida que estoy viviendo. Y no entienden y son insensibles a la bondad de Dios, a la tolerancia divina. ¿Cómo es que Dios envía su constante bondad y misericordia sobre las personas? Y mira lo que Pablo dice, tú estás ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. En vez de ver la bondad de Dios por lo que es una herramienta divina para llevar al pecador a arrepentirse de sus pecados. Porque miren, al final y al cabo, si nosotros nos vemos realmente por lo que somos, y entendemos que somos dignos de muerte, cualquier expresión de misericordia y bondad divina, lo que debe crear en nosotros es un sentido de humillación. Porque soy inmerecedor de tal gracia. Porque no merezco que Dios me tenga misericordia. No merezco el pan que me comí esta mañana, ni el agua que me bebí o el buen café que tomé. Yo no merezco esas cosas de parte de Dios. Porque cuando veo mi condición de pecado, que soy digno de muerte, comprendo y entiendo que soy merecedor de lo opuesto. Pero aquel que se justifica a sí mismo, aquel que cree que está bien, aquel que dice yo no hago mal a nadie y no necesito arrepentirme de nada, porque muchas veces gente dice eso, ¿de qué me tengo que arrepentir? Esas son las dificultades que tenemos al predicar el Evangelio, ¿verdad? Porque el Evangelio es un llamado al arrepentimiento y muchas veces lo predicamos y la primera excusa que la gente dice es que yo no he hecho nada malo, ¿para qué tengo que arrepentirme de qué? Entonces, en vez de ver la bondad de Dios por lo que realmente es, una herramienta divina para traer arrepentimiento al corazón del hombre, el moralista se justifica en su obra y entonces disminuye o desprecia y es insensible a la bondad de Dios. Como Pablo dice ahí, tienes en poco las riquezas de su bondad. No entendiendo que si Dios se las extiende, es porque Dios quiere
llevarlo al arrepentimiento. Pero él piensa de manera diferente. El moralista piensa que la bondad de Dios es una aprobación de su estado. O sea, que Dios no está tan molesto conmigo que digamos. Después de todo, las cosas me van bien. Fíjate, comí esta mañana un buen desayuno. Dios debe estar contento conmigo. Dios no está tan molesto. ¿Qué es ese asunto que el pastor predicó ahí, que Dios juzga al pecador? Yo estoy bien. Hay dinero en el banco, hay comida en la alacena, el trabajo está bien, tengo salud, no me enfermo. Estoy fuerte. Todavía me quedan unos cuantos años de vida, según el doctor. El doctor me dice que puedo vivir hasta los 120. Y la bondad divina entonces es malinterpretada. Y se piensa la persona que es una forma de justificar su estado de vida. Pues como estoy bien, no tengo que cambiar. Como las cosas van bien, no necesito arrepentimiento. ¿Sabe qué? Ese es uno de los problemas más grandes que tenemos una vez más en la sociedad hoy día. Muchas personas viven vidas que, si usted las mira, bastante buenas y prósperas. Hacen buenas decisiones en su vida, quizás respecto a las finanzas. Tienen un trabajo decente o estudian. Logran alcanzar ciertos niveles de profesionales o estatus social. Logran tener suficiente en la provisión. Quizás sus familias no están tan mal que digamos. Están viviendo una vida más o menos tranquila o más o menos decente. No es que están libres de lucha, porque siempre tenemos lucha. Pero por lo general la persona dice, estoy bien. Estoy bien. Y ven eso como una forma de justificar su condición. Entonces, no necesito cambiar. Porque si estoy bien, ¿para qué cambiar? Pero no entienden entonces el punto de la bondad de Dios. No comprenden que si Dios da bondad y derrama bondad y permite y tolera y es paciente con ellos, no es para justificarlo, es porque Dios está tratando de dejarles saber, aún por tu maldad, aún cuando eres pecador, tengo paciencia contigo, arrepiéntete. Una herramienta divina para llevar a la persona al arrepentimiento, pero ¿qué hace la persona en su estado de moralismo, de ética, de religión? Estoy bien, no necesito ningún arrepentimiento. Así que no comprenden o desprecian, debemos decir, o es insensible a la bondad de Dios. Miremos el último punto. El moralista acumula ira para el juicio final. Verso número 5, déjenme leerlo y lo discutimos. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Sabe cuál es una de las preguntas que muchas personas pueden hacer y que quizás usted las ha pensado? Usted dice, pero si las personas viven tan lejos de Dios y tan apartados de Dios, ¿por qué les va bien? ¿Por qué Dios no le hace algo? ¿Verdad? Pues porque pierdo la paciencia con Dios, pero por favor, saca el fuete divino y castígalo. ¿Verdad que podemos ser tentados a pensar de esa manera? Especialmente cuando estamos pasando nosotros por pruebas y dificultades. Cuando nosotros estamos siendo perseguidos, cuando hay hambre, cuando hay enfermedad, cuando tenemos el cuerpo quebrantado o el corazón deprimido o la mente confundida, cuando las aflicciones del mundo nos rodean, nosotros inmediatamente podemos decir, Señor, pero ¿por qué yo estoy así? Y mira ese, que ni te ama, ni te sirve, ni clama tu nombre, ni siquiera se congrega. No, es Señor, y le va bien. Llega la enfermedad y comenzamos a ver, preguntar, ¿por qué a mí y por qué a aquel no? ¿Verdad que podemos ser tentados a ese tipo de actitud o práctica? Yo creo que en este verso número 5 Pablo nos da la contestación a eso. Nos ayuda a poder entender eso. Pero ¿por qué Dios no juzga a esa persona? Miren, yo le dije a ustedes la semana pasada que Dios por naturaleza ha implementado
una forma de juicio en este mundo. Y es la ley de la causa y el efecto. ¿Recuerdan que les hablé de esto la semana pasada? Les hablé a ustedes de que el pecador es juzgado, o la semana antepasada creo que fue, no recuerdo muy bien. El pecador es juzgado porque cuando comete su pecado, sufre las consecuencias del mismo. ¿Ok? Eso es parte del juicio de Dios. La ira de Dios es revelada, hablábamos unas cuantas semanas atrás. La ira de Dios es revelada desde el cielo. Y una de las formas que la ira de Dios se revela desde el cielo, que dice el verso 18 del capítulo 1, es a través de la ley de causa-efecto que Dios ha implementado en la creación. Que aquel que comete ciertas cosas o hace ciertas cosas, paga ahora la consecuencia de las cosas que hace. Y eso está claro. Y hay muchos pecadores, muchas personas que viven abiertamente en su pecado y que sufren las consecuencias del mismo, aquí en la tierra. El juicio lo comenzó aquí. No quiere decir que van a ser librados del juicio allá. Claro que no. La única manera de librarse de ese juicio venidero es a través de Jesucristo y su obra en la cruz. Es la única manera de librarnos de eso. Pero muchas personas comienzan a sufrir el juicio de Dios aquí porque como pecan de manera abierta y sin restricciones, sufren las consecuencias de su pecado. Miren, déjenme darle un ejemplo bien clásico. El que se pasa todo el tiempo inyectándose droga en su cuerpo, ¿qué pasa? Ya su cuerpo no es el mismo. Se mata las neuronas cerebrales, sus órganos los destruye. El que fuma 4 cajas de cigarrillas a la semana o 5, eventualmente quizás tiene que sufrir de cáncer. Esa es parte de la consecuencia. El alcohólico que se emborracha todos los días, eventualmente sus órganos internos, ¿qué hacen? Dejan de funcionar y sufre la consecuencia de su pecado. No solamente eso, el que roba, lo cogen, ¿qué hace? A la cárcel. Lo mismo con el homicida, a la cárcel. Lo mismo con el adúltero. Quizás no lo meten a la cárcel, pero eventualmente su pareja descubre lo que estaba pasando porque no puede mantener un secreto por mucho tiempo. ¿Sabe qué ocurre? Termina destruyendo a la familia y comienza a sufrir el juicio de Dios cayendo sobre su vida por el pecado que ha cometido. Ahora, hay personas que quizás pasen una vida que porque la viven de manera moral, externamente viviendo con cierta ética, quizás no sufren las consecuencias temporales presentes de sus pecados. Quizás no están cobrando ahora el pecado que está en su corazón, que quizás no lo practican externamente, quizás está lleno de odio y ya está pecando, aunque no va a tomar la pistola y mata a una persona. Porque si mata a la persona, ¿qué ocurre? Sufre la consecuencia de su pecado, pero ya su corazón está lleno de odio. Quizás está lleno de lujuria, aunque no va y comete adulterio, pero ya su corazón está adulterando. Y quizás por no hacer la acción externa, no sufre la consecuencia temporal y presente de su pecado. Ahora pensaremos, ay, es que Dios se olvidó. Dios se olvidó. Dios no presta atención. Y yo que le soy fiel a Dios, y yo que le amo, estoy aquí pasando los de Caín. Y mira aquel, y mira aquella, mira el otro. Que no aman a Dios y viven buenas vidas. Mira lo que Pablo dice aquí. Dios no se está olvidando de ninguna de esas acciones. Quizás aunque él viva de una manera externa que no traiga consecuencias serias a su vida, Pablo dice aquí que por su corazón no arrepentido, por tu terquedad, dice, por tu terquedad y tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira. Estás acumulando ira. Veamos ese punto de terquedad y corazón no arrepentido. Mire, la persona moralista, externamente moralista, es terco y no quiere arrepentirse porque no se ve como lo que es. No entiende su condición. Y como no entiende su condición, por más que usted le diga, tiene que arrepentirte, ¿sabe lo que la persona dice? Se autojustifica y dice, ¿arrepentirme de qué? No entiende la condición de pecado en la que está. Y está en un estado de terquedad y un estado de no arrepentimiento. No quiere, no desea. Dios es bueno con él, no le da gracias a Dios. Dios le da el pan de cada día, no reconoce a Dios. Vive una vida
quizás más o menos decente, pero en vez de venir a Dios a darle gracias y arrepentirse, ¿qué hace? Se justifica y juzga a los demás. Y Pablo dice, por esa condición, por ese estado en el que te encuentras de terquedad y por tu corazón no arrepentido, endurecido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y revelación del justo juicio de Dios. Tú sabes que, mi amado hermano, a Dios no se le pasa ni una. Nosotros quizás podemos caer en la tentación de pensar, ay, Dios se olvidó. Podemos caer en la tentación de pensar, mira, Dios no juzga a la gente, tan malas que son las personas, y en vez de Dios nos dar un rayo del cielo que los queme a todos. Dios les permite vivir. Dios se olvidó de juzgar al pecador. No, Dios no se olvida. Llegará un día, escuche bien, llegará un día en el que toda alma tendrá que rendir cuentas delante de Dios. No hay ni un pecado hecho abiertamente o encubiertamente que algún día no será presentado delante de Dios. Ni siquiera una palabra Dios olvida. No habrá ni un pensamiento el cual estará en el olvido. Todas las cosas que los hombres hacen, Dios las sabe todas. No hay ni una. Ni una. Y aquel que cree que porque tiene una vida externamente moral se ha librado de juicio porque no está sufriendo ningún tipo de dificultad aquí en la tierra, pero por su corazón no arrepentido, Pablo dice, lo que está haciendo es simplemente acumulando ira. ¿Por qué? Porque como no está arrepentido de su pecado y no está sufriendo el juicio de Dios de manera temporal aquí en la tierra, lo que está haciendo es simplemente Dios acumulándole toda la condenación, todo el juicio que, mi amado hermano, caerá sobre él en el día final. Y déjeme decirle algo. Yo creo que hasta cierto punto esa persona sufrirá el juicio de manera más grave. No estoy diciendo que va a ser un juicio más grave, pero sufrirá el juicio de manera más grave. Porque qué difícil sería para el que pensaba que Dios no lo iba a juzgar y condenar y encontrarse en la línea de la condenación y juicio en el día final. Qué difícil será para esas personas. Allá en el Sermón del Monte, Jesucristo nos habla de unos cuantos así, que en el día final vendrán delante de Dios a reclamar y decirle, Señor, pero en tu nombre hicimos esto y aquello y lo otro. Señor, hemos sido de los tuyos. Y Cristo les responderá, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de iniquidad. Qué difícil será para esa persona, viviendo toda una vida externamente placentera para el mundo, pensando que de esa manera se justifica delante de Dios para que en el día final y en el juicio final se encuentre condenado. Esa persona yo creo que va a sufrir un juicio más grande. Aunque es el mismo juicio, yo creo que será, pero lo sufrirá peor. Porque pensaba que estaba librado del juicio por su moralidad, pero se encuentra en el día final condenado por su pecado. Porque lo que hizo fue acumular ira. Para el día, mira lo que dice, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esta verdad está plasmada a través de las páginas de la Escritura. Vendrá el día, un momento en el cual Dios juzgará todo. Y cuando usted vea al pecador prosperar, cuando usted vea a aquellos que no aman a Dios, aumentar en riquezas, en salud, ensanchan sus propiedades y sus casas, y usted dice, wow, mira cómo le va a esa persona, no le tenga envidia. Usted está mejor. Porque aunque usted no tenga nada, pero si tiene a Cristo, lo tiene todo. Pero el que tenga todas las cosas aquí en la tierra y no tiene a Cristo, no tiene nada. Porque en el día del juicio final lo perderá todo. Concluimos con esto. En esta porción, mi amado hermano, hemos aprendido a que nuestro arrepentimiento tiene que ser genuino. ¿Saben qué? Muchas personas en las bancas y sillas de las iglesias corren peligro. Porque son como la persona que está descrita aquí. Yo no estoy acusando a nadie esta mañana, no me malinterprete. Más que estoy diciendo una realidad. Que muchas personas sentados en bancas y sillas como ustedes en esta mañana están en esta condición. Pensando que por sus obras externas religiosas, y están en todo el mundo esto ocurre,
pensando que porque cargaron la Biblia a la iglesia y practicaron ciertos actos externos de religión, están libres de la condenación, y muchas veces son los primeros en condenar y juzgar a los demás. Sin embargo, mi amado hermano, sabemos muy bien que las obras externas de religiosidad no pueden librar a nadie. ¿Okay? Recordemos esto, mi amado hermano, que un simple conocimiento intelectual del Evangelio y de Dios no salva a nadie. Repito, un simple o un mero conocimiento intelectual de la mente acerca del Evangelio de Dios no salva a nadie. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Saben qué? Los demonios se conocen el Evangelio mejor que muchos cristianos. ¿Okay? Satanás conoce la Biblia mejor que muchos cristianos. Y Satanás conoce a Dios mejor que muchos cristianos porque lo ha visto cara a cara. Ha estado en la presencia de Dios, de donde fue desechado por su pecado y por su orgullo. ¿Okay? No caigamos en el error de pensar, porque yo tengo cierto entendimiento, o porque yo digo de boca hacia afuera, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Yo creo en Jesús. No caigamos en el error de pensar que porque tenemos ese tipo de conocimiento o declaración intelectual o verbal, estamos libres, mi amado hermano, de la condenación. Examinémonos a nosotros mismos. Examinémonos, mis amados hermanos, y si estamos en esa condición, arrepintámonos genuinamente de nuestros pecados y vengamos a Dios, digamos, Señor, perdóname y lávame en la sangre de tu Hijo Jesucristo, que es la única manera en que podemos ser librados del juicio eterno. Ahora, la semana que viene, vamos a observar el resto del pasaje y veremos, el centro que les dije de esto, es que Dios es imparcial. O sea que el juicio de Dios cae sobre todos por igual. Y ni el moralista se libra del juicio de Dios. El moralista cree que Dios lo va a juzgar de una manera menos severa, pero Pablo dice, no, el juicio de Dios es igual. Dios no hace acepción de personas, ni para la salvación, ni para la condenación.